Ay, qué bonito, qué emocionante estar aquí. Últimamente paso mucho por aquí, por el Altel del Iure, y para mí está haciendo como retorno por allí. Sí. Está haciendo retorno, pero ahí ya lo controlarán desde el sonido. Y bueno, tengo el placer, primero, gracias a todas y todes, a las mujeres de Mesquecures que están aquí apoyándonos, el Teatro Iure, lo que unió el Teatro Iure, que no lo separe el hombre. Está Luisa, Andy, Catherine, Katy, los compañeros de Mezcladiz, a toda esta gente. Y bueno, yo en la mejor compañía, porque yo hoy he venido a dejarme sorprender en un diálogo que se llama Palpar lo invisible. ¿Cómo suena eso? Palpar lo invisible. Lo invisible entre tus ojos, que me atraviesa como una daga, que por momentos parece inservible, pero que dejará entre tú y yo un pulso inconcluso. Te lo dejo allí. Bueno, me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Gaby Martínez y Kini Martínez, el grupito. Vamos a montar hoy un grupo. Esto ha sonado como a Kini y Lalo por allá en los 60. Los que son latinoamericanos me entienden. No, esto es, bueno, muchas gracias también a todo el mundo por asistir a algo que en realidad no sabemos cómo va a salir, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo esta capacidad y este despliegue que tú tienes, yo es que me quedaría casi que escuchándote. Pero por introducir y por ir conociéndonos un poco, ¿no? Yo lo que te preguntaría es, dentro de toda esta idea como de diálogo, ahora estábamos en la previa intercambiando un poco cómo han sido, sobre todo comentabas las dificultades que has tenido al encontrarte en esta ciudad y sobre todo la complicación. Me has hablado sobre todo de la complicación. ¿Cómo llegas al diálogo? Porque claro, me estabas hablando desde el lado de los que te han puesto los muros delante. Pero ante eso y la rabia que suscita, ¿cómo has conseguido, dentro de lo que cabe, pues bueno, calmar la situación y llegar a lugares desde donde se pueda dialogar? Y luego yo ya te contaré historias mías. Bueno, migrar es muy complicado, y cuando vienes de una isla que es muy petita, San Andrés tiene 27 kilómetros cuadrados. Yo soy hija de una familia numerosa, de una madre que siempre ha sido resiliente, una madre que me ha heredado muchísimas otras madres en el camino de resistencia. Y yo aprendí, y aquí hoy alguien me ha dicho, Kini, para hacerte escuchar y para que la filmen y para que aquí te escuchen, lo que tienes que hacer es ruido. Y yo, tradúceme eso, que parece intraducible, porque ruido son muchas cosas. Me dice, grita, que ya tú lo haces. Yo me hago escuchar interpelando directamente a quien siento tiene las respuestas para mis preguntas en todos los escenarios. Y yo creo que ya basta dentro del activismo de hablar con pañitos de agua tibia. Yo te digo, tú tienes el dinero, 100, 50, 200, 300, 400, para poder ejecutar un proyecto, dalo, facilita, que la burocracia no sea tan compleja. Y yo ando siempre con una mona en la mano. ¿Tú sabes lo que es una mona? No un martillo grande. Aquí hablamos de una tarta. Bueno, una tarta. Pues yo ando con una mona y yo siempre voy tumbando muros. Entonces yo soy el poli malo de la casa, pero cuando yo ya te cojo afecto y cariño, ya tú haces, ya yo te tengo metida en mi bolsillo, pues ya ahí se vuelve algo inalienable, y de verdad que los afectos son sinceros. Estoy haciendo una práctica que me está funcionando muy bien, y es que utilizo mi voz para gritar por lo que siento tiene sentido y por quienes siento que en mi vida tienen sentido. Lucho por eso y siempre estoy dando y dando y dando y dando. Y desde aquí no se entiende, porque se cuestiona, hombre, pero tú en necesidad siempre das. Yo no tengo necesidad, porque yo me levanto mañana, cierro los ojos, le pido a mis santas y de algún lugar sale. Y yo hasta me sorprendo diariamente. Creer también ha hecho posible que se me escuche. Y yo no creo porque lo he visto, yo creo porque lo veo. Y he entendido que una herida, aunque sea infligida por el mismo machete a dos personas que parecen iguales, no duelen ni sangran lo mismo. Sí, pues fíjate, o sea que yo la parte del diálogo la he ido entendiendo con el tiempo. Esto que tú dices de gritar, es verdad que el grito
atrae miradas, pero luego no sé hasta qué punto favorece el diálogo, porque has marcado un tono en el que igual el otro también se pone a gritar. A esta reflexión llego, ya te digo, como después de muchos años, ¿eh? Y después también de estar como muy enrabietado. Mi padre era pintor de paredes y cuando yo me iba a pintar con él a casa de personas que te abrían la casa y donde podías pintar, yo siempre iba pues con un discurso como muy de clase. Yo soy de Hospitalet, somos obreros, mi madre era pastora. Y cuando de repente me salía el discurso de los burgueses, que esto aquí es muy presente muy en típico, sí. en una ciudad como esta, además donde la burguesía ha sido siempre está tan presente, ¿no? Mi padre me decía, sí, bueno, dice, la burguesía sí, dice, pero tú piensa que nosotros también vivimos porque estas personas nos dan trabajo y dentro de este marco hay gente que es impresionante, que es estupenda, y hay gente que no lo es tanto. Mira a ellos de una manera lo más imparcial posible y mídelos por cómo se relacionan contigo. No los mires como un grupo que se mueve de manera monocorde. Yo sé que es muy difícil, y a lo largo de mi vida continúo, o sea, digamos que me he dedicado a la literatura y no he prosperado de una manera increíble pecuniariamente. Espiritualmente creo que sí, que me ha ayudado mucho. Pero creo que me resultó muy útil para rebajar el nivel de grito que yo quería, que yo expresaba en aquel momento, y con los años apostar, que en realidad tú también lo estás haciendo, por el arte, por la literatura, por la poesía, ¿no? Yo creo que lo que tú haces también es una combinación, por una parte gritar, pero por otra parte seducir. Que has empezado seduciendo aquí con este poema que me has... Pero es que mi grito es muy seductor. Ajá. Porque yo te puedo decir lo más horrible del mundo, pero nunca oirás una mala palabra de mi boca. Aunque yo uso muchos quintales de mondá, porque bien dicho, reivindico el uso de la palabra mondá, que en el Caribe se refiere al falo del hombre en un principio, por lo más burgués, por decirlo de alguna manera, pero hay gente que es la mondá, que es muy chévere. Hay situaciones que son la mondá. Esto tiene un sabor que es la mondá. Sabe rico, se te derrite, ese umami se queda, se siente, se incorpora a ti. Entonces yo puedo decir con la misma, yo te puedo decir muchas cosas gritando, pero puede que no use una mala palabra nunca contigo. Pero tú tienes que sentarte y escuchar, porque a veces hay que gritarle las verdades a la gente en la cara. No tiendo a usar acusaciones falsas contra las personas. Y si yo te digo vaca negra es porque tengo los pelos en la mano. Entonces yo llego allí y en estas pieles hay momentos en los que, mira, esto se llama palpar lo invisible. Y ya te decía, odio la palabra visibilidad, porque constantemente en los proyectos técnicos de gestión cultural te quieren decir que hables de inclusividad, de integración. Entonces, doncs tinc que parlar en català, perquè aquesta és la verdadera integració. Doncs si no parles català, no estàs integrat a aquesta societat. I jo digo no, jo he escollit parlar castellà perquè és la llengua de la meva mare. I estic cridant sin cridar. Estic cridant perquè al teu, ¿cómo se dice oídos otra vez? ¿Oídos en catalán? Oïda. Al teu, La teva oïda. La teva oïda le molesta, no le agrada la meva expressió en castellà. I jo estic aprenent a parlar-lo millor i puc aprender a parlar-lo molt millor que tu, pero voy despacito, ¿no? Entonces yo grito sin siquiera tener que levantar la voz, pero cuando yo llego yo necesito hacerme sentir, porque no me ven, constantemente quieren que hable de visibilidad, que yo me visibilice, que me visibilice, que me visibilice, que me visibilice, que me visibilice. Coño, si tú no me ves con este pelo y esta piel negra que tengo gorda, con las patas torcidas, ¿qué tengo que hacer? Pues gritar para que me oigas. De alguna manera, entonces, tú me lo dices desde tu lugar de enunciación y yo te lo digo desde mi lugar de enunciación. A mí me hace falta gritar y mucho para que me escuchen, en todos los sentidos. Y yo no me achaco nunca,
Yo no tengo rodillas, pero si yo me tengo que tirar ahora mismo para de aquí y desbaratarme allá abajo para que un proyecto mío surja, yo me voy a tirar, porque yo le hallo el sentido a eso. Voy a sacar un rédito para que un proyecto colectivo avance y gente con la que trabajo tenga al menos 3 días para comer. Es mejor comer 3 días que no comer ninguno. Y yo mañana voy a estar ahí de pie. El médico me va a decir, señora, usted tiene que estar en esta silla de ruedas 4 meses y no se puede mover. Mira, mañana yo le pongo esa silla de ruedas un turbo y me estoy paseando toda la diagonal en la silla y sigo gritando. Es que el grito no solamente sale de la garganta, sale de la presencia. Sí, yo soy absolutamente favorable al grito. De hecho, he escrito sobre eso en concreto. Pero, insisto, es diálogo. El grito también dialoga, ¿no? ¿O no? Yo ahí es donde... Cuando te interpelan después de ese grito y te vienes, oye, ha sido muy potente eso que tú has dicho. ¿Podemos hablar? Pero ¿cuánta gente hay? Mucha. ¿Cuánta gente hay que se acerca así a ti? Mucha, todo el tiempo. Por ejemplo, lo que comentabas ahora del catalán. Todo el tiempo. Que yo estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que también habrá gente, es lo que decimos, nos fijamos en esa persona que te dice que, ¿por qué estás hablando catalán? Sí. ¿No? Pero luego hay muchísima gente que cuando hablas catalán te acepta. Entonces, el diálogo, no sé si con la persona que te está corrigiendo vas a poder establecerlo. Siempre. Igual de lo que se trata sobre todo es de las personas que están que sí que están aceptando que tú hables o que no hables catalán, pero con las que se está creando como una relación, establecer un vínculo lo bastante fuerte como para que la persona que te está diciendo habla catalán se sienta fuera de eso que tú has creado con las personas que sí que te aceptan. ¿Sabes? Crear una red lo bastante fuerte con los que sí que están dentro de esa línea de pensamiento que acoge a más personas, que obligue al que te está intentando a ti obligar a cambiar su posición. Yo creo que el diálogo, no sé, poniéndonos exagerados, ¿no? Trump sería el que te obliga a hablar catalán, es Trump. Sí. Pues con Trump tú no vas a poder dialogar, es que no vas a poder. Entonces de lo que se trata es, y que creo que tú lo estás haciendo, y yo también lo estoy intentando hacer, es crear redes lo bastante poderosas como para que el diálogo, obligar al que no quiere dialogar a que se siente a hacerlo. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que hay también algo de diplomático en el diálogo, en gritar. El grito también tiene que ser diplomático. Tú no puedes gastar tus energías en todos los lugares. Hazme un grito diplomático. Eso ya lo haremos en privado. Yo te puedo hacer un grito diplomático, obviamente. Mira, Trump ha gritado y la Unión Europea, hoy la palabra clave es arancel. Trump ha gritado esta mañana, ayer, y la Unión Europea hoy dice vamos a negociar, pero si no quiere negociar, vamos en nuestros términos. Así de sencillo. O sea, y cuando hay gente, pero es que Trump grita sin sentido, está desbarajustado, tampoco creo en los sinsentidos. Yo creo que cuando tú gritas, debes gritar por cosas que son justas y que son sustentables, que son palpables y que puedan dejar algún resultado útil. Y no a ti como individuo, sino que pueda rebotar y ser colectivamente útil. Para mí la colectividad es muy importante. Y bueno, esto no va solo de mí. Tú cuéntame que yo tengo un interés. Yo sé que tú estás muy conectado y tú pegas ese grito desde la naturaleza. Ahora estás dirigiendo una exposición que se llama Animales Invisibles. Sí. Cuéntanos de qué va eso. No, bueno, la parte esta de invisibilidad y el interés por la naturaleza, esto viene un poco de... Durante mucho tiempo he escrito libros de viajes por todo el mundo. Y lo que me di cuenta es que me llamaban para hacerme entrevistas los medios de comunicación en verano, asociando el viaje a cuando te vas a ver lo que sea, ¿no? O sea que la colombiana, el chino, el africano, o sea, el ugandés, solamente interesaban si tú te ibas a hacer, pues no sé, un safari o te ibas de vacaciones para allá. El otro como otro no acababa de interesar. Entonces, teniendo ya esta idea en la cabeza, un día cuando mi hijo tenía 2 años, nos fuimos al museo aquí al Aquarium, y vimos un coral donde ponía si la gran barrera de coral australiana, si la temperatura del planeta aumenta en 2 grados,
la Gran Barrera de Coral, que es el único organismo vivo visible desde el espacio exterior, morirá en un 98%, de tal manera que ese animal visible desde la Tierra, desde el espacio exterior, serían 2.000 kilómetros de color blanco, porque el coral cuando se muere adopta el color blanco, ¿no? Entonces me pregunté si mi hijo vería en colores la Gran Barrera. Me obsesioné con esa idea y empecé a pensar en una clave más naturalista. Y entonces pensé, si no nos interesamos por ese otro, que es la colombiana, el chino, el ugandés, ¿cómo nos vamos a interesar por ese otro, que son los leones, las jirafas, las morenas, los escarabajos? Y empecé una penetración de ir hacia lo más elemental de todo para intentar reclamar atención a eso que finalmente nos hace respirar. Son las plantas, es el océano, y a partir de ahí construir toda una idea que involucrará al resto de seres, y por ahí pasamos nosotros también, los humanos, con la fortuna de que apareció una palabra dentro de toda esa reflexión, que es Liternatura, que es uno de los números de la revista que tenemos aquí, que es Literatura de Naturaleza, y ahí, hablando de colonización, a esa palabra llegamos porque, decíamos, bueno, siempre que se habla de libros de naturaleza, se habla de nature writing. He leído un libro de nature writing. Entonces pensé, ¿y por qué utilizamos siempre una palabra que no pertenece a nuestra lengua? Y volvemos a la lengua. Y entonces ahí lo que me doy cuenta es de lo que ha ocurrido en los últimos años en España, pero también prácticamente en toda Latinoamérica. Ahora acabo de escribir un libro sobre esto. Es que la naturaleza estaba ahí, pero no escribíamos sobre ella. En España, desde la Guerra Civil hasta la actualidad, no ha habido una literatura de naturaleza por diversos motivos, ¿no? Pero sobre todo porque, por una parte, después de la dictadura, con toda la parte durante la dictadura, y luego con la transición, porque se lanzan los especuladores inmobiliarios y todo el mundo está esperando al turismo a colonizar la costa, lo que hacen es pues bloquear cualquier desarrollo de naturaleza. La naturaleza se olvida por completo, ¿no? Ahí hay un hueco enorme. Es como si Moby Dick, digamos, no tuviera en español una Moby Dick, ¿no? Como si no tenemos durante muchos años todo ese tipo de literatura. Entonces, al ponerle nombre, busquemos una palabra de proximidad, liternatura, y lo que nos dimos cuenta es hasta qué punto un término puede ser un grito, puede construir, puede juntar a muchas personas para que se reconozcan y a partir de ahí levantar un proyecto. ¿Viste? Ha habido un llamado emocional, un grito emocional, cuyo vehículo ha sido el amor por tu hijo que te llevó a crear un proyecto grande. Yo digo que hay cosas que se ponen de moda, ¿no? Porque yo vengo de un territorio ancestral, raizal, en los que la naturaleza para nosotros es muy importante. Y hace 25 años, 30 años nos nombraron Reserva de Biosfera, porque tenemos una barrera de coral importantísima. Mi proximidad con el mar y el coral y el agua, generalmente en mi poesía el agua está muy presente siempre, la sal, el agua, el ahogo, el respiro, la necesidad de pisar la arena, siempre está muy presente. Esos usos metafóricos nunca me desprendo de ellos. Pero ¿tú crees que sigue siendo, a pesar de todos los ecocidios que hay en el mundo, a pesar de esa falsa preocupación, porque esto siempre ha ido pasando, hay gente que dice que la naturaleza se regenera automáticamente y que esto ha debido de pasar? ¿Cómo percibes la constante que ahora busca que todo lo que tejamos, escribamos, respiremos, tenga que ver con la naturaleza? ¿Tú percibes que era un grito que estaba siendo invisibilizado y que vamos a derivar en algo catastrófico y que pronto ya no veremos ni un arbolito de un platanero por ahí colgando aunque nos dé alergia? Bueno, ahora parece ser que hay como un interés por escribir sobre eso, pero es muy reciente, porque si lo medimos en realidad igual es de hace 10 años, 8 o 10 años, o sea, eso acaba de aparecer. Y pese a todo, viene de un sector muy determinado de la sociedad.
Porque cuando ves hacia dónde va el dinero, que yo creo que es el que está determinando y marcando los verdaderos diálogos, el dinero continúa yendo a donde siempre. Yo lo estoy viviendo. Por ejemplo, ahora estamos reuniendo a muchas de las grandes escritoras de la naturaleza en español y también en catalán, en gallego, ¿no? Pero cuando tú pides ayudas para soportar algo que es literatura, que es crear relato, que es decisivo, y naturaleza, el dinero no está ahí. ¿El dinero a dónde se va? El dinero se va a armas, porque ahora Europa se supone que se va a quedar desguarnecida. El dinero se va a unos proyectos que continúan gobernando los mismos que hasta ahora han estado gobernando los combustibles fósiles, que ahora lo que han hecho ha sido cambiar sus intereses y llevarlos hacia placas fotovoltaicas, pero son los mismos los que están controlando todo esto. Entonces, aunque parezca que se habla mucho de naturaleza, luego la realidad, donde está el dinero, donde están los grandes movimientos de pensamiento y de influencia, fíjate lo que están intentando hacer ahora con China, con lo de los aranceles que comentabas, ¿no? La propuesta de Estados Unidos para China es: os retiramos los aranceles si nos dais el control de TikTok. La comunicación lo es todo, o sea, todo. Y esta impresión de que la naturaleza es la que está ahora marcando un poco el paso del relato es falso, es mentira, porque el dinero continúa no yendo hacia estos lugares. Ahora parece ser que bueno, hay alguna intención de cambiar estas dinámicas, pero en Colombia tenemos un festival Literatura. Tenemos 2, 3 en España, 1 en Colombia, y estamos ahora construyendo en Perú y probablemente México y República Dominicana. Y en Colombia, bueno, tú sabrás las dificultades enormes que se tienen y el gobierno último que cambió, todo lo que se le ha venido encima, la presión de los Estados Unidos, precisamente para que el relato que se proyecta desde el Brasil menos bolsonarista o desde la Colombia, digamos, más Petro, con las simpatías o no que puedas tener, pero que no es el anterior gobierno, eso tiene unas dificultades enormes. Tú lo puedes hablar en primera persona. Sí, mira, hablando de naturaleza, hay cosas muy irónicas y que yo no comprendo, y unas narrativas a las que hay que hacerle la contra. Mambear la hoja de coca, que es un ritual ancestral, se está convirtiendo en delito en los territorios originarios, sí. Pero yo oigo a Occidente siempre gritando al sur global, pero nunca ponen el dedo sobre la llaga del extractivismo que está acabando con nuestros recursos naturales. Entonces, mambear se vuelve un problema, pero Estados Unidos y Occidente en general tiene un paripé con las drogas, o sea, exportamos droga a los Estados Unidos de manera ilegal porque llevamos cocaína que se extrae Van a ponerle aranceles. Entonces, le van a poner también aranceles a eso. Yo tengo una amiga que dice, y hay un meme que dice, dejen de mandarle coca a Trump durante un mes para que veas cómo afina, ¿no? Es muy terrible tener que bromear con estas cosas. Pero hablabas ahora de los recursos para la guerra, y esos misiles están destruyendo el medio ambiente, destruyen la naturaleza. Ucrania está totalmente destruida. No se destruyen solamente vidas, el Congo, no se destruyen Palestina, estos hermanos palestinos. Los paisajes son latifundios de muerte, ¿no? Y estamos financiando, por un lado, la guerra que destruye la naturaleza, todo ese reducto de lo que queda después de que cae un misil, la contaminación que mata gente, los huesos, la sangre que se penetra a la tierra, pero también estamos apelando porque conservemos el medio ambiente y ya no podemos ni siquiera podar la hierba de nuestras casas porque es delito, ¿no? Entonces, hay fronteras que son invisibles pero que de manifiesto están allí. ¿Ha sido necesario crear un subgénero de la literatura para poder visibilizar este tipo de escrituras? ¿O no se tenía en cuenta en ningún momento? ¿O qué pasaba? No, es que en realidad o sea, ahora las etiquetas y las marcas funcionan. Y entonces tú de repente, si quieres... yo me he encontrado con los libros de viajes
o los libros de naturaleza, de repente buscabas algo que podía ser una novela incluso, o podía ser un ensayo muy literario, y te lo encontrabas en ciencia. O un libro de viajes, en lugar de, como si buscaras, no sé, Ella Maillard, o libros de Aurora Bertrana, o sea, tú te los vas a buscar y como si te los encontraras junto a las guías de viajes. Yo creo que si alguien puede tener interés en buena literatura, pero no se asocia la buena literatura con un viaje o con una selva, sino que todo tiene que ver con novela negra, con novela histórica, que ahora lo negro es lo que lo copa todo. Dices, bueno, vamos a intentar ponerle al menos una marca para que la gente, cuando vaya a la estantería, encuentre gran literatura vinculada a, no sé, jirafas o a plantas, ¿no? Y que descubra que ahí hay una literatura. Porque hasta ahora realmente tampoco se hacía, porque algo que creo que es una gran carencia por parte de la intelectualidad ha sido que se ha entregado al mercado. Si interesaba la novela criminal, todo el mundo crímenes. Venga, ahí, por un tubo. La novela histórica, la metaliteratura, o sea, la literatura, que esto es lo más pajillero del mundo, o sea, pero tú hablándote de ti mismo, de la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que después de toda esta, creo que estas etiquetas que parecían, bueno, como de un cierto interés, la naturaleza finalmente es lo más elemental que tenemos. Y no hemos establecido un diálogo con ella, y lo que propone Liternatura es, bueno, pues intentar aproximarnos a entender algo que de repente lo que nos encontramos, hemos levantado clubs de lectura, residencias de escritores, tenemos ahora festivales, estamos ahora con la web, con muchos países, cada vez más países que están involucrados, porque hay un interés invisible que estaba ahí, latente, y que descubrías que Elizabeth Toba, una mujer que se pone enferma con 31 años. Como no tiene nada que hacer, bueno, es una cuestión del sistema nervioso, se queda tendida en una cama. Viene una amiga un día, la regala un terrario con un caracol. Y como nadie eso la acompaña y tal, cuando ya se le acaban los rincones de la casa, empieza a mirar al caracol. Empieza a ver cómo se mueve. Empieza a leer sobre el caracol. Y escucha al caracol. Escribe un libro que se llama El sonido de un caracol salvaje al comer. Y tú dices, ¿esto por qué me tiene que interesar? Bueno, pues es un libro estupendo, impresionante, donde aparece Patricia Highsmith contándote un cuento sobre, por ejemplo, cómo cambia la percepción del tiempo y del movimiento y del espacio cuando resulta que, por ejemplo, tú no te puedes mover, pero el caracol sí, se mueve más rápido que tú. Y ella escribe un cuento sobre caracoles gigantes que habitan en una isla y hay un hombre allí que intenta escapar, pero no puede, porque claro, al ser tan grandes va mucho más rápido que él y se lo van a comer, ¿no? Un cuento como de miedo. Te introduce en un universo que te aproxima a un caracol y te cuenta cosas de ti. Esa otredad a través de algo que es lo más inesperado, un gasterópodo. Abrir esa puerta, si entiendes a un caracol, ¿cómo no vas a entender a un inmigrante, por ejemplo? ¿Cómo no vas a entender? O sea, pero si empezamos a entender eso, yo creo que será más fácil entender todo lo demás. Y ya te digo, yo vengo del viaje. O sea, vengo de estar en muchos países y pensando por qué solamente le interesan los chinos cuando fueron las Olimpiadas, cuando resulta que son 1.350 millones de personas, ¿no? Pues entonces es ese tipo de otredad. Y ahí se plantea un proyecto para abrir el diálogo. Yo me pregunto, ¿somos invisibles ante los ojos de los otros? ¿Esto es una cuestión que se repite constantemente? Porque dices, solo nos interesan los chinos y son esta cantidad de personas. Y me has hecho como pensar así rápidamente. ¿No estoy viendo yo al que está al lado mío? ¿O será suficiente lo que yo estoy haciendo? Y una pregunta que te quiero hacer. Si no soy escritora de naturaleza y me gustaría empezar a hacerlo, ¿cómo debo entablar el diálogo con ella para que me hable? Bueno, tú hablabas antes, y cuando estábamos hablando de, por ejemplo, tú escribes poesía erótica. Sí. ¿Por qué?
Porque entablo un diálogo con mi propio cuerpo y lo extrapolo a todo lo que veo, toco, respiro. Y porque lo conoces. Sí, porque lo conozco. Porque has entrado en un mundo, en un universo que descubres cuánto te da y te da las palabras, te da el vocabulario. Al tocarlo, su sensualidad te lleva a emocionarte y te lleva a comunicar esa experiencia. Con la naturaleza es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora estamos en un proyecto, de varios de los proyectos que hay, he estado en uno con el CCCB, que incluía a 6 institutos. 3 eran de Barcelona ciudad y 3 eran de fuera. Ha sido muy curioso ver cómo era mucho más sencillo comunicar con los 3 de fuera y sobre todo con uno. ¿Cuál era la gran diferencia entre ese instituto y prácticamente todos los demás? Era uno de Esparraguera. Ese instituto tiene a una profesora que durante toda la semana se dedica a que una clase, o sea, todas las clases tienen un día completo en el bosque. De ahí van a salir narradores de la naturaleza porque van a tener la experiencia, van a tener el vocabulario y la emoción, por lo tanto. Para escribir sobre naturaleza, lo que hay que hacer un poco, para empezar, es alejarse del asfalto y aproximarse al árbol, donde no ves nada, porque ahí sí que creo que la palabra visibilidad está bien empleada, donde parece que no hay nada, lo que ocurre es que no sabemos qué es lo que está pasando. No conocemos el vocabulario de todo eso que se está desplegando ahí delante y no reconocemos un pájaro no distinguimos un pájaro del otro. A la que comenzamos a tener familiaridad, van a aparecer las palabras y tú vas a poder construir un universo que va a ser además sorprendente porque es nuevo, porque es algo que incluso a ti te va a cambiar como ser humano, te va a llevar a probablemente comer diferente, por ejemplo, ¿no? A respirar, a buscar momentos distintos. Es lo que hablábamos de cómo has dialogado tú con tu cuerpo, ¿no? Y yo te pregunto. Te he preguntado ya ahora. Bueno, mira, a mí me pasó algo muy curioso ahora que fui a mi isla. Nosotros tenemos un plátano que se llama boscó, en el Caribe se le conoce como 4 filo, ¿cómo más se conoce? Pochocho. Entonces es un plátano que no crece más de 20, 25 centímetros. Eso es bastante, ¿eh? Y yo llegué y había detrás, hay mucho platanal en mi tierra, porque, claro, llueve mucho, tenemos una laguna que criamos cocodrilos, babillas, y entonces sube mucho el agua, y entonces la yuca se enchumba, como dice uno allá. Entonces mi mamá ha elegido tirar ese sembradío de yuca más atrás y que sea más pequeño y tener puros plataneros. Y a mí me apasionan los plataneros. Entonces yo llegué y de 18 días en totales que duré en Colombia, estuve 10 en casa y yo iba todo el día al platanero a ver cómo crecía el boscó. Entonces, cuando lo vi tenía 8 centímetros, era una cosa incipiente. Me levantaba por la mañana, iba a casa de mi madre, veía el plátano y no lo veía asomarse. 2 o 3 días dejé de ver el plátano y cuando entré ya medía 15 centímetros. A los 4 días mi hermana dice, mi prima le dijo, bueno, el encuentro que tenemos necesitamos 2 gajos de plátano. Y mi hermana dice, yo tengo 2, yo no, eso todavía no está, 25 centímetros de plátano. Y me quedé abismada de lo que ha hecho el asfalto conmigo. De que yo he perdido esa sensibilidad que tenía de entender que de un día a otro las cosas pueden cambiar. Así, las cosas están cambiando. Tú percibes que el mundo está cambiando muy rápido. Y ahí te voy a elevar la pregunta, ¿qué es una gran manzana y por qué Barcelona debiera convertirse en una gran manzana? Sí, bueno, cuando estabas preguntando cómo estaba cambiando el mundo, ¿no? Estaba pensando justo en las supermanzanas y en tu alejamiento del asfalto. Las supermanzanas precisamente es para acercar el plátano a la ciudad. Igual no a esta, pero sí que a otras ciudades, ¿no? O sea, la supermanzana, esta es una ciudad que ha crecido a partir de lo que se llama el ensanche barcelonés. Está toda la parte medieval y luego está el ensanche barcelonés. Ahí se crearon unas manzanas que son 110 metros por 110, que son una especie de... son hexágonos, pero son como cuadrados, que estaban pensados para que la ciudad respirara de una manera determinada hace un siglo y pico. Y lo crea Ildefons Cerdà. Cuando empiezan a venir
grandes cantidades de inmigrantes a Barcelona, cuando entran los automóviles en la ciudad, las medidas que habían sido proporcionales para oxigenar bien la ciudad dejan de serlo. O sea, tú ya tienes mucha más gente, mucha más contaminación y eso ya no es práctico, las medidas que había pensado Cerdá. Lo que ocurre es que aparece un señor en 1982, creo que es, con un mapa del ruido de Barcelona. Intenta disminuir el ruido dentro de la ciudad y ve que el ruido existe, pero porque existen muchas otras disfunciones. Es algo, cualquier disfunción es algo orgánico, el ruido es el resultado de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces él propone, para empezar, cambiar la red de autobuses. Que no haya tantos autobuses y que sean más eficaces los que se introducen. Y a partir de ahí desarrolla un plan para que lo que eran antes manzanas de 110 por 110, convertirlas en supermanzanas, o sea, 3 manzanas, 110, 110, 110, por 110, 110, 110, cerrarlas solamente para un tráfico a 10 por hora, con el interior ajardinado, con que tú puedas sacar, pensando que tú puedas sacar las mesas, las sillas a la calle y conversar como si fuera un pueblo, y crear como bolsas de oxígeno, pulmones, dentro de la ciudad. Mientras que el resto de arterias sigan funcionando. Eso implica rebajar el número de automóviles que hay dentro de la ciudad y cambiar un poco la legislación. Lo que ocurre, que es un proyecto maravilloso y que crea tendencia a nivel mundial, porque se está desarrollando en Bogotá, la alcaldía está sopesándolo, en Lima, en Centroamérica hay muchas ciudades que están, aquí en España también. Lo que ocurre es que eso entra en conflicto con los intereses de la empresa automovilística y las inmobiliarias aprovechan las supermanzanas para aumentar los precios. De tal manera que si tú quieres que ese plan sea eficaz, en Barcelona están calculadas 503 supermanzanas. Si tú aplicas el plan integralmente, tú vas a conseguir una ciudad que sea absolutamente modélico y no vas a dar tiempo a los especuladores a que suban los precios de los pisos. Pero si lo haces aislando las supermanzanas, que es lo que se está haciendo, y hablando fatal de ese concepto, lo que vas a hacer va a ser poner a unos ciudadanos contra otros, porque van a decir, claro, es que este tiene supermanzanas y el otro no, por ejemplo. Ahora mismo, este mes, publicó un libro junto con el creador de la supermanzana. Es una entrevista a él, porque él es el que sabe de todo esto, que habla sobre este concepto y cómo se ha asociado a políticos cuando en realidad es un creador el que lo ha lanzado, es un urbanista, es alguien que está pensando en la ciudad, pero del creador nadie sabe nada. A quien sí que conocemos es a los distintos políticos que se han asociado, que en realidad todos en algún momento han estado a favor de las supermanzanas. Y sin embargo ahora que tenemos una marca mundial, por intereses, y aquí vuelvo a lo que decía antes de cómo la naturaleza es absolutamente obviada, por intereses económicos se ha hecho desaparecer la palabra supermanzana y en todo caso se asocia a Colau y se habla de Colau como alguien malo que ha traído las supermanzanas. Entonces, claro, si entramos en este juego y nos olvidamos de lo que es la idea en sí, la potencia de lo que supone a nivel transformador y de apertura, porque esto nos permitiría tener corredores de animales, corredores de plantas que nos oxigenarían y nos harían pensar de otra manera, porque está comprobado que las personas piensan y hablan y se relacionan de manera diferente en los lugares donde hay parques, donde hay verde por en medio. Esto estadísticamente está comprobado a nivel mundial, ¿eh? Entonces, claro, ahí hay toda una transformación. Cada vez nos estamos quedando con menos respiraderos. Y yo, siendo una mujer migrante que grita mucho, me siento invisible. En un mundo en el que somos el problema, estamos enquistados en el problema, o eso hacen vender, o venden que nosotros los migrantes somos el problema de una sociedad y que por eso no progresa. Inclusive le estamos quitando el aire a la supermanzana, pero a la vez somos invisibles para las cosas que realmente pudiéramos ser eficientes, no para las oportunidades. O sea, somos un problema
porque nos ven en todas partes, todo lo malo. Pero fíjate, ¿eh? O sea, el otro día, esta semana, he visto para desacreditar a las supermanzanas, se ponían a inmigrantes durmiendo en las supermanzanas. Entonces la instrumentalización. Exactamente. Y mira, hay algo que me estoy dando cuenta ahora que yo lo denomino como violencia, urbanísticamente seguro tendrá un nombre, que los habitantes de calle ya no pueden ni siquiera dormir en aceras porque les ponen impedimentos. Estamos perdiendo la humanidad. Yo siento que esa parte humana, esa parte sensible que nos llega a dejar de ser invisibles porque podemos llorar y sentir a alguien que nos sostiene, que nos ayuda, que nos conforta, se está perdiendo el confortar al otro. Yo siento que estamos abocados a quedarnos sentados viendo a las pantallas, a no salir a la calle, y que incluso cuando no quieres estar sometida a la esclavitud de una pantalla para hacerte ver y para hacer ruido y para hacerte escuchar, tienes que entrar a las redes sociales porque todo te obliga a pasar por allí. Vas a leer un diario virtual porque la información está allí, porque ya no se imprime en papel, tienes que aceptar todas las cookies, porque si las rechazas en muchas escoges preferencias y el contenido es limitado, tienes que suscribirte, siempre el capital por delante, ese económico, y el capital humano, ¿dónde está quedando, no? Fíjate que es una expresión física lo que has dicho, quedarte en casa con las máquinas, que es, por ejemplo, y sigo con la parte urbana de las supermanzanas. ¿Cuál es el problema? Que el 80% del espacio urbano está tomado por los automóviles, por máquinas. En el momento que tú ocupas espacio y las aceras, yo jugaba en la calle cuando era chaval. ¿Quién juega ahora en la calle? Claro, cuando tú ocupas con máquinas un espacio y ofreces aún más máquinas para que encima te encierres en tu casa con otras máquinas, tú pierdes la humanidad, porque pierdes el contacto con el otro. Lo físico, el contacto físico, lo pierdes. Y por eso, para mí es tan importante incidir en, de nuevo, repito la palabra, lo más elemental, que es la naturaleza, porque si nos recobramos físicamente, vamos a recobrarnos espiritualmente también, y vamos a recobrar esa humanidad que tú dices que se está perdiendo. La inteligencia artificial, como me ha hecho entender Andy, que yo me estoy haciendo la que no quiero entrar a utilizarla, ha venido para quedarse. Yo veo aquí esta plantita, esto es natural, no es plástico, ¿no? Si nos quedamos encerrados, natural parece. no favorecerá el ecosistema porque crecerán las plantas salvajes, volverán a recogerse los andenes también. Yo me imaginaba anoche, decía, bueno, mañana palpar lo invisible. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial nos absorbe, nos deshumaniza, nos encierra a todos en una habitación, nos olvidamos y vuelve a crecer hierba donde ahora hay edificios? Porque la naturaleza se impone. Yo vislumbro un mundo así en mi cabeza, que incluso por un ordenador te saquen la cuchara. Hoy quiero tomarme un caldo de costilla, un arroz con pollo, y sale el ordenador, y te dan la comida. Ya no vas a tener ni que salir a la calle. Si ahora están imprimiendo carne con 3D, ¿cómo van a imprimir un muslo de pollo con una máquina? Y para surtir grandes caterings, porque se está acabando la carne en el mundo, porque no, o sea, esas cosas no me caben en la cabeza. Yo creo que eso tiene un límite. O sea, igual que el récord de los 100 metros se estableció en un tiempo, 9 segundos, no sé qué, hubo un momento en el que se bajaba cada 2x3 el récord de los 100 metros, hasta que descubrieron que la gente iba dopada. En cuanto entraron los controles antidopaje, el récord del mundo de los 100 metros ya no se ha vuelto a bajar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tú tienes un límite. Cuando se hablaba aquí en España y en el mundo entero, o sea, yo recuerdo que escribí en 2002, tuve que salir a la calle, escribí un libro que se llama Una España inesperada, porque yo salía a mi barrio, veía lo que pasaba y, sin embargo, por la tele decían, se ha batido el récord de no sé qué. O sea, cada día se batían 4 récords económicos, financieros. ¿Qué pasó? Que en 2008 petó. Era imposible sostener eso. Con esto que estás comentando de la inteligencia artificial, si todo eso se introduce y empiezan a trabajar los robots en lugar de las personas, esto petará. De hecho, ya está petando.
Pero es que hay nativos digitales. Hay jóvenes como mi hija que todo lo ven. O sea, ay, ¿cómo se hace el no sé qué? Eso, mamá, no. Vente a TikTok que te dicen ahora 50.000 recetas para hacer un... Pero por favor, no le podemos poner dónde ha quedado la experimentación. Y otra cosa que también me pasa mucho es que las ramblas. Yo también soy parte del problema porque siempre digo, aquí no se puede caminar, pero yo estoy caminando en ella. Otra persona dice, aquí no se puede caminar. Otra persona dice, aquí no se puede caminar. Otra persona dice, aquí no se puede caminar. ¿Cómo alivianar el peso de las ciudades para poder transitar en ellas y que sean mucho más eficientes? ¿Por qué se nos da a todos por salir a la misma hora? ¿Por qué se nos da a todos por ir a los mismos lugares? ¿Por qué no hay conciencia en las redes sociales y en los influenciadores que terminan petando los lugares? ¿Estamos yendo como borregos a los sitios? Bueno, Gran Hermano, para mí George Orwell es enorme porque realmente lo que hizo fue adelantar un mundo que es en el que estamos actualmente, ¿no? Entonces vamos a peor, ¿eh? Bueno, depende. Yo creo que cada uno depende también, como grupalmente, colectivamente, la cosa se está complicando. Eso sí que está claro. Pero sí se debe mucho, creo que al control social que permiten las redes sociales. El control que ahora se establece, y antes hablaba de TikTok, y creo que está así. Pero luego también, por eso la parte de asociarse, lo que tú también estás haciendo, ¿no? Que estás metida en colectivos y en plataformas y por todas partes. Nosotros tenemos un festival en un pueblecito de 215 habitantes y vamos a hablar de dinero, que al principio tú también hablabas sobre eso. Claro, este festival se levantó el primer año de pandemia. Por ahí han pasado algunas de las escritoras más potentes del panorama español y ahora también nos estamos abriendo a Portugal. 215 habitantes. Que para que venga la gente no hay ni lugares, y tienen que ir a pueblos de al lado para instalarse, para asistir al festival. Bueno, pues este año se inaugura la casa rural nueva del pueblo. No tenían hasta ahora ningún hotel ni nada. O sea, tú estás generando economía. Estás permitiendo creer a personas que no están viviendo en pueblos, que están paseando por la Rambla junto con muchas otras personas, que ahí hay una vida posible y que quizá vale la pena trasladarse ahí, ¿no? Pero para eso, claro, ahora este año celebramos el 6º festival. Necesitas y ahí es muy importante a unos políticos, porque aquí la alcaldesa del pueblo es un torpedo de mujer que ha creído absolutamente la idea y la ha defendido hasta que ahora de repente el pueblo pues ha creado su propia casa rural para hospedar a gente, ¿no? Y en México ahora es muy curioso y que nota esa hipocresía de la que hablaba antes, de cómo parece ser que se esté hablando de algo y luego resulta que no. Estuve hace poco, porque dentro del proyecto Animales Invisibles fui a seguir al ajolote, que el ajolote es este anfibio muy simpático que le puedes cortar lo que quieras y se regenera, o sea, tiene la capacidad de regenerarse como las estrellas de mar, ¿no? Y entonces me encontré con que de repente, hace 2 años, el gobierno mexicano presentó una tirada de billetes, de pesos mexicanos, con imágenes de animales de allí. Está el águila, está el manatí, me parece, y el ajolote. Pero entonces tú descubres que el ajolote está en peligro de extinción. Y lo ponen porque está en peligro de extinción. ¿Pero por qué está en peligro de extinción? Porque México, el DF en concreto, tiene 42 ríos y están todos, excepto uno, vamos a salvar a uno de ellos, están todos intubados. De tal manera que cuando tú pasas por México, pasas por autopistas que llevan los nombres de los ríos que están sepultados y bajan contaminados con aguas negras. Y por eso los ajolotes lo tienen tan difícil para sobrevivir, porque además Xochimilco, que es su espacio natural, se está hundiendo y están perdiendo espacio. Pero el gobierno lo pone para que se supone como para hacer un gesto y tenerlo ahí presente. Pero luego, ¿dónde va el dinero?
¿Va a limpiar los ríos? ¿Va a desintubar los ríos y permitir que por ahí pase un agua limpia? ¿Va a cambiar los procesos hidrológicos de la ciudad? Y a salvar al ajolote libertad, porque sí que hay, pero están todos, en criaderos. El ajolote libertad es el que va a morir. Y creo que eso es muy sintomático. Así como nos venden el pescado de criadero en los supermercados también. El señor Roche vende mucho de eso. ¿Tú eres racista? ¿Yo racista? No, yo te pregunto, ¿eres no racista o eres antirracista? No basta con decir no soy racista, hay que ser antirracista. Pero si yo te digo la verdad es que esta pregunta no me la he hecho. No me la he hecho. ¿Nunca te la has hecho? No. Pues te la dejo de tarea. Sí. Piénsatelo. Si eres no racista o eres antirracista. Porque eres un hombre que pone sobre relieve algo que muchos de nosotros es muy analógico. Eso me gusta. Me gusta de ti eso. Yo soy muy sapiosexual también. Que te quede que un hombre como tú me parece muy interesante. Y por eso tengo que hacerle la pregunta directa. ¿Eres racista? ¿Alguna vez has ejercido una postura racista o solo vas por el mundo hablando de literatura y hay otras cosas que no te conmueven? Y algo que quiero también preguntarte. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? La segunda la tengo clarísima y es no. Si no. Yo creo que no. O sea, si llegas a pensar eso, caes en una especie de pozo de casi de inacción o de tristeza, ¿no? Yo no sé tú, yo cuando era joven vivía como en un estado de melancolía, como que me veía más viejo de lo que era. ¿Y ahora? Y ahora no, ahora me veo más joven. O sea, ha sido como un proceso inverso, ¿no? Y lo del racismo y es un poco lo de la naturaleza. No sé, yo me relaciono con quienes están a mi lado en función, tú lo decías antes, ¿no? Tú das y en función de eso recibes. Pero no por no dar o no recibir no se ejerce violencia, ¿no? Ya, pero yo si he ejercido violencia no soy consciente y si la han ejercido conmigo, igual he sido consciente pero he intentado siempre entender por qué. Y luego igual me he cabreado. Contigo, ¿te cabreas contigo mismo? Tú piensas, o sea, yo vengo de... todo este discurso que te hablo antes, o sea, yo lo que he tenido más consciente siempre ha sido el clasismo. O sea, el clasismo y viéndome a mí como alguien clasista. Conciencia de y lo clase. que he intentado hacer ha sido entender, o sea, ha sido rechazar, salir de esa rabia. Ha sido un trabajo para llevarme a una cierta tranquilidad que creo que ahora tengo. Y por eso, a la gente que viene desde cualquier tipo de discriminación, o sea, yo la entiendo porque yo la he sentido muy fuerte, pero también por eso creo mucho en que puedes llegar a acercamientos, hay con gente con la que no, con la que es imposible, pero puedes llegar a acercamiento controlando, o sea, intentando gritar lo menos posible o que el grito sea... Porque yo me paso el día conteniendo, ¿eh? Y pese a todo estoy tranquilo. ¿Hay España racista? Aquí tú habrás oído hablar de las dos Españas, ¿no? ¿Cuáles? Cuéntamelas que solo veo una, la que me vive tirando piedra, o sea, la racista. No, hay una que es muy buena y de la que hace parte mucha gente a la que amo, pero el sistema está diseñado para oprimir. Los sistemas son de poder siempre. Un sistema es poder. ¿Y quién replica y hace fuerte el sistema? La sociedad en la que vivimos, ¿no? La lectura de lo racista y de lo no racista es una tarea. Yo como escritora de poesía erótica tuve que surcar los mares de no leer solamente literatura erótica. ¿A cuántas autoras racializadas has leído durante los últimos 5 años? Que no sean Angela Davis, Toni Morrison, Chimamanda Ngozi Adichie. O sea, literatura que no sea la que estás acostumbrado a leer o a escribir. ¿Has leído alguna literatura, alguna escritora racializada? Claro, es que tú piensas que la literatura de naturaleza también te da por ahí, ¿no? O sea, está, sí. No sé, Natalia García Freire, está Gaby Wiener. Gabriela Wiener. Gabriela Wiener. Estará en la Filmic la próxima semana con nosotras. Y luego mucha gente
Claro, es que cuando hablas de racializada... Pero fuera del mainstream. Sí, pero digamos fuera del que te has mainstream. visto Pero un alguien que libro. te habla de... Es que tú miras en el mainstream, siempre estás apuntando a la raza. Pero No. Annie Dillard es una... La literatura no hace parte del mainstream, pero va para allá porque ahora se va a convertir en una moda. No, ¿sabes? No, esto es uno de los grandes errores. ¿O no? Este es uno de los grandes errores. O estoy leyéndolo mal. Y se lo dije a Gaby Winner en Colombia. Sí. Se lo dije a ella. Me dice, esto de los animalitos y tal, ¿no? Es como si cuando se empezaba con todos los feminismos, yo hubiera dicho, esto de los feminismos y tal, los animalitos, es que no tienes idea de qué se está hablando. Es que no tienes idea de ese margen y lo estás tratando como algo... animalito es utilizar un diminutivo, es llevártelo al margen. Annie Dillard, una chavala de 26 años que escribe, o yo qué sé, ahora esta chavala que ha salido el 21 años... Mia Rose Craig, de madre bangladesí, Sí. que se mete en un mundo a hablar de ornitólogos, Sí. a hablar sobre pájaros, en un mundo británico, blanco, en el que solamente hay hombres, prácticamente, en el mundo de la ornitología. Sí. Claro, a mí me parece impresionante y ahora estoy montando un ciclo en Suiza al que ella va a venir, pero porque tiene un discurso que es absolutamente impresionante y te junta, en este caso, la raza y la parte de naturaleza. Hay una interseccionalidad. Yo habito el centro de mi periferia. ¿Tú habitas el centro de tus márgenes? Cuando escribes, ¿te escribes a mano? Todavía. A mí me gusta mucho escribir a mano. El problema es que no me entiendo la letra. ¿Tú te entiendes tu letra cuando escribes? Eres doctora en tu profundo ser. ¿Tú te entiendes la letra cuando escribes a mano? A veces no, a veces no. No, es que yo insisto en querer escribir a mano y lo hago muchísimo y me salen unos poemas de PM, pero cuando los voy a leer digo, uy, es que tengo memoria de pez últimamente. Mi disco duro en un 98% está ocupado por mi activismo y mi emocionalidad. Y mi activismo atraviesa toda mi vida. Y entonces después, para esas cuestiones que se convierten en cosas nimias, termino invisibilizándolas un poco. Tú has dicho, no, es que es marginalizar, llevar a los márgenes, pero es que vivir en el margen también es sabroso. No, cuando tú ponderas el margen, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, fíjate, lo que Eliane Brum, la tendrás presente, es la sí. Con el Amazonas, ¿no? Claro, ella es gaucha. ¿A ella lo consideraríamos margen o no? Sí. Por ejemplo, ¿y qué es lo que te dice? El gran movimiento actual, sí. que es en el que tú crees, creo, y en el que yo creo, es hacer de la periferia el centro. No, yo hago el centro. Pues eso es. Cuando hablamos de los márgenes, en realidad, yo creo que estamos hablando de los márgenes de los otros. Exactamente, la visión de los márgenes. Para ti, para mí, eso no es margen, es nuestro centro. Tú eres un hombre con privilegios. ¿Con privilegios? ¿Te consideras un hombre privilegio? Mi madre privilegio? Ha sido increíble. Mi madre un privilegio de la que he aprendido una barbaridad. Socialmente hablando. Pastora, una mujer pastora, inmigrante que se vino de Extremadura sí. a Barcelona con mi abuelo que hizo de basurero. Sí, está bien. Estuvo trabajando de basurero. Quiero decir, todo dignifica. Ese privilegio. Todo dignifica. Es el de haber aprendido. Pero como un hombre blanco, ¿qué privilegios tienes tú? Enumérame claro. 3. Hombre, por supuesto, que yo seguro que... El tipo... No. ¿Él? El tipo... El perfil de ser... O sea, que de entrada seguro que cuando voy a cualquier lugar... No, pero de que tú seas consciente y diga, coño, este privilegio por ser un hombre blanco y por no ser leído violentamente, subjetivamente de primeras, 3 privilegios. Pero es que... Yo es lo que te digo... pero es que yo no leo la realidad. Por resumirlo, yo no he perseguido objetivos definidos y claros a lo largo de toda mi vida. De todo este desarrollo que ahora estamos intercambiando, llego con el paso del tiempo y de recibir ciertas cosas y de dar ciertas otras, pero sin ir a definiciones de diccionario, sintiendo que igual en unos momentos tengo ventaja y en otros momentos tengo desventaja, pero no siendo plenamente consciente ni de unas ni de otras y moviéndome más por intuición, como si estuviera en la selva. Por eso no te sé decir muy bien
pero tampoco te sé decir desventajas. Igual las desventajas te las puedo decir mejor que los privilegios. Eso pues es eso es verdad, una ¿no? ventaja, Sí. que no palpas ninguna diferencia porque no has sufrido ninguna opresión Bueno, es que, a ver... sistémica. Porque por ser un hombre blanco, bueno, atraviesas todas las puertas. Igual he podido acceder de repente a, no sé, estudié en la universidad y pude acceder como becario a periódicos. Muy bien. Y de repente pues estuve ahí, por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor. Pero yo no sé hasta qué punto eso, en una Barcelona en la que cuando yo era chaval la inmigración no era lo que es ahora, era una inmigración andaluza, extremeña, no era una inmigración de otros países, eso podía ser tampoco un privilegio, porque la universidad ya está abierta a muchísima más gente. Aquí nos están tocando la campa. Nos queda 5 minutos. Bueno, te quedan 2 preguntas que yo sé que tú vas a reflexionar después. Entonces, tú si haces esas preguntas es porque tú sientes que tocaría preguntarte. Claro, hay privilegio blanco. El privilegio blanco existe por ser un hombre alejado de la opresión. Hay privilegios que tú tienes que nunca va a tener un hombre negro, subjetivamente leído, el derecho de admisión, por ejemplo, por estas pieles. Y yo sé que todos lo tenemos 5 minutos y yo sí me he sentido invisibilizada y me he sentido invisible y a veces he querido ser invisible. Y a veces quiero ser invisible para no gritar. Eso lo hago porque hay cuestiones que me irritan muchísimo. Y estos diálogos que hablan de invisibilidad, lo único que ponen sobre relieve es que cada vez queremos ser más visibles. En entornos en los que la hostilidad reina, en los que lo análogo ya se está desplazando, en lo que tienes que sumergirte constantemente dentro de un universo que se respira a través de una pantalla y que yo siento que tú haces un trabajo maravilloso poniendo sobre relieve, valga la redundancia, el hecho de que estamos respirando el aire y que somos afortunados de poder todavía tener libre albedrío para salir a buscar lo que no sabemos que está allí. Yo quiero ver tu exposición de Animales Invisibles porque me gusta y estoy muy curiosa por leerte. De hecho, ya encargué 2 libros tuyos. Cuando los termine de leer te contaré qué me pasa. Siento que esta conversación para mí ha sido importante porque me ha sentado a la mesa con un señor que en mi vida pensé que me iba a sentar y que en otras circunstancias no hubiera sido posible, porque los dos estamos en tesituras distintas del universo, en activismos totalmente distintos. Pero me llama mucho la atención esto que estás diciendo y estábamos hablando de un diálogo. ¿Por qué nunca pensaste que te podías sentar con alguien como yo cuando todo mi recorrido ha sido siempre de periferia y de margen? No entiendo. Porque yo me he sentado con mucha gente como tú. Entonces no entiendo por qué tú no podías pensar que te podías sentar, que aparte no sé cómo soy yo, según tu mirada. Porque quizá tu activismo te lleva por un lado que no lleva, tus márgenes son más claros y los míos son más oscuros. Y quizá, hablando del grito, en la manera en la que empezamos, si yo hubiera gritado estando tú en una sala, de pronto hubiera salido corriendo. Porque para entender mi grito tendría que habértelo hilvanado como te lo he hilvanado en esta conversación. Haberte dicho, haberte diseccionado la manera en la que yo grito, bueno, o al menos intentar hacerlo para que lo pudieses comprender. Y me ha gustado mucho la sutileza, la manera tranquila con la que hablas, porque estas preguntas, hay preguntas puntuales que han exacerbado a gente que se la ha hecho en diálogos que parecen mucho más tranquilos que el que hemos tenido nosotros siendo desconocidos y con ellos siendo mínimamente conocidos. Entonces, la pregunta de ¿no eres racista o eres antirracista? ¿Crees que España es racista y cuáles son tus privilegios? Son preguntas que siempre son susceptibles a que el otro grite y a que yo no entienda el grito, porque yo considero que el diálogo es importante, pero que tenemos que ser capaces de dialogar de cosas incómodas sin incomodarnos. Pues ya lo ves. Nada, ha sido un placer conocerte un poquito y eso, y ya te había googleado, pero ahora indagaré aún más.